El expropietario de un spa médico en Texas y el director médico del negocio enfrentan cargos de asesinato después de que una mujer acudiera para una infusión intravenosa y no saliera con vida. Estamos investigando las supuestas prácticas peligrosas que ocurren a puerta cerrada y por qué las autoridades tardaron años en presentar cargos. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Muy bien, antes de continuar, quiero hablarles de nuestro socio, nuestro patrocinador, esta aplicación llamada Upside. Upside te da dinero extra de reembolso. Sí, dinero extra de reembolso en compras diarias, como gasolina, supermercado, comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Descargas Upside gratis, reclamas una oferta en uno de los más de 100,000 lugares, pagas normalmente con tu tarjeta, verificas la compra y así de fácil te devuelven dinero. Por ejemplo, si necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche, primero busco ofertas en Upside y después de gastar, el dinero aparece en mi app y lo puedo transferir directamente a mi cuenta bancaria. Y por cierto, los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $154 de reembolso al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR, usa el código promocional SIDEBAR para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. En julio de 2023, Jennifer Cleveland, de 47 años, esperaba con ansias un día en el spa. Mamá de 4 hijos, que trabajaba para una estación de radio local en Texas, publicó en su página de Facebook, cito, "El Lux Med Spa de Amber Johnson definitivamente te hará lucir y sentirte hermosa". Pero solo un día después, Jennifer estaría muerta. Esto fue después de que perdió el conocimiento dentro de ese spa y fue declarada muerta en el hospital. Y desde entonces se han iniciado múltiples investigaciones e incluso hay una nueva ley en Texas que lleva el nombre de Jennifer, con el objetivo de hacer que los spa médicos en el estado sean más seguros. Vamos a hablar de eso. Ahora, sabemos que la dueña del negocio, Amber Johnson, y el director médico del spa, el doctor Michael Gallagher, enfrentan un total de 39 cargos. Esto es según las nuevas acusaciones presentadas. Ambos se entregaron a las autoridades del condado de Friston, Texas, esta semana. Salieron bajo fianza. Esto según el reporte del medio Cadovero TX. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí, verdad? ¿Qué le pasó a Jennifer dentro de ese spa médico? ¿Y por qué dos personas diferentes enfrentan cargos tan graves? ¿Acusaciones criminales? Quiero hablar de eso. También hay un componente civil del que vamos a hablar. Ahora, un abogado de Johnson, David D. Moore, confirmó a KWTX que Jennifer sí fue a Lux Med Spa el 10 de julio, donde Johnson le inició un tratamiento intravenoso. Moore le dijo al medio de noticias que Jennifer había firmado formularios de consentimiento, indicando que no estaba tomando ningún medicamento, que no tenía ninguna condición médica crónica y que no estaba bajo el cuidado de un médico en ese momento. Aproximadamente 20 minutos después de que comenzó su tratamiento, según Moore, Jennifer le dijo a Johnson que no se sentía bien, así que, supuestamente, Johnson le pidió que se sentara, que respirara profundo, pero Jennifer perdió el conocimiento. Ahora, Moore dice que Johnson comenzó a hacerle RCP a Jennifer, y que fue entonces cuando supuestamente encontró un vaporizador en su sostén. Vamos a profundizar más en por qué eso es importante o posiblemente importante en un momento. Pero, según los informes, Johnson pudo revivir a Jennifer momentáneamente. Esto es según lo que Moore le dijo a KWTX, pero luego ella volvió a quedar inconsciente. Supuestamente, Johnson intentó llamar al 911 dos veces desde el teléfono del mostrador principal del spa. Afirmó que la línea estaba ocupada, que no respondieron. Me pregunto si hay registros telefónicos para quizás comprobar esas llamadas. Y finalmente, pudo comunicarse usando su teléfono celular personal. De nuevo, esto es según su abogado. Los servicios de emergencia llevaron a Jennifer al hospital rápidamente, pero la policía le dijo a KWTX que murió en el camino. Ahora, el medio KCNB informó sobre el informe de autopsia de Jennifer, que aparentemente indicaba que Jennifer, cito, recibió una infusión intravenosa que contenía complejo de vitamina B, ácido ascórbico, cianocobalamina y electrolitos para nutrición parenteral total. Ahora, la cianocobalamina es una forma de vitamina B12, se utiliza para tratar la deficiencia de vitaminas, pero según la Junta Médica de Texas, la solución de electrolitos para nutrición parenteral total debe ser recetada por un médico y, cito, se sabe que causa complicaciones debido al cloruro de potasio que contiene. Ahora, KWTX informa que el informe final de la autopsia de Jennifer indicó como causa de muerte, cito, muerte cardíaca súbita de etiología incierta. Pero la forma de muerte
que podría ser natural, accidental, suicidio u homicidio, fue registrada como desconocida. Así que ambas son cosas con las que los abogados defensores pueden trabajar. Si hay algo que no es definitivo, ¿eso deja espacio para la duda razonable? La autopsia también informó que la administración de terapia intravenosa no puede ser definitivamente descartada ni confirmada como factor contribuyente en este momento. Sin embargo, la bolsa intravenosa fue recogida en la escena y su contenido fue analizado, y aparentemente estaban presentes los electrolitos de NPT. También se alegó que Jennifer había estado recibiendo infusiones semanales, pero no se especificó exactamente qué tipo de infusiones ni por cuánto tiempo. Esto es según K-TX. Aquí está el contraargumento, ¿verdad? Johnson, el dueño del ESEPA, aparentemente, o según los informes, no tenía licencia médica. El argumento es que no se suponía que pudiera obtener o administrar medicamentos con receta. Las autoridades alegan que ella evadió eso trabajando con el doctor Michael Gallagher, un anestesiólogo de Texas que figuraba como el director médico del SPA. Y el día que Jennifer murió, según su abogado, Gallagher estaba en realidad a más de 100 millas de distancia en su propio consultorio en Frisco, Texas. Pero supuestamente, Johnson pudo obtener los medicamentos usando las credenciales de Gallagher. Y recuerda, mencioné el vapeador que Johnson aparentemente encontró cuando intentaba hacer RCP. Así que el abogado Moore le dijo a KWTX que él, cito, solicitó que el vapeador oculto en el sostén de la señorita Cleveland fuera analizado para detectar sustancias controladas. El informe final de la autopsia indicó una muerte por paro cardíaco súbito de etiología incierta, así como una toxicología post-mortem significativa por tramadol y trazodona, ninguna de las cuales fue administrada por Amber Johnson. Así que la oficina del fiscal general de Texas se hizo cargo del caso. Aparentemente lo presentaron ante un gran jurado y obtuvieron estas acusaciones que fueron presentadas contra Johnson y Gallagher en el condado de Freestone. Según los documentos de la acusación, el gran jurado acusó a Johnson de 14 cargos: homicidio durante la comisión de un delito grave, homicidio imprudencial en segundo grado, homicidio por negligencia criminal, 9 cargos de distribución de una droga peligrosa, ejercer la medicina sin licencia y alteración o fabricación de evidencia física. Gallagher enfrenta aún más cargos, según su acusación, pero muchos de los cargos son similares a los de Johnson: homicidio por delito grave, homicidio imprudencial en segundo grado, homicidio por negligencia criminal, 9 cargos de distribución de una droga peligrosa, ejercer la medicina sin licencia, ejercer la medicina en violación del Código de Ocupaciones de Texas. Y los documentos judiciales también parecen mostrar el cálculo de cuánto debe fijarse la fianza para cada acusado, porque según varios informes, Johnson se entregó y pagó una fianza de $69,000. Gallagher salió de la cárcel tras pagar una fianza de $96,500. Quiero profundizar un poco más en los detalles de estos presuntos delitos. Creo que es importante. Vamos a explorarlo más con Aliyah Roberts en un minuto. Pero dice, cito, Amber Johnson, el día 10 de julio de 2023 o alrededor de esa fecha, en ese momento y lugar, cometió o intentó cometer un delito grave, es decir, ejercer la medicina sin licencia, causando daño físico a otra persona, o la entrega de una droga peligrosa, o cometió o intentó cometer un acto claramente peligroso para la vida humana, es decir, administrar electrolitos TPN a Jennifer Cleveland que causaron la muerte de Jennifer Cleveland. El homicidio por delito grave es un poco diferente, ¿verdad? No está diciendo que tuvieras la intención de causar la muerte de Jennifer, sino que cometiste un delito grave. Tenías la intención de cometer un delito grave y como resultado, alguien murió. Ahora, los cargos de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal están redactados de manera muy similar. Pero de nuevo, aquí podrías estar tratando con diferentes tipos de estándares: imprudencia, negligencia. Cada uno de los cargos por suministro de una droga peligrosa nombra un medicamento diferente, que Johnson está acusado de darle a Jennifer como parte de este cóctel intravenoso, señalando que los distintos medicamentos, entre comillas, llevan o deben llevar la leyenda solo con receta médica. Y quiero resaltar el cargo 14. Entonces, el último cargo en la acusación contra Johnson es manipulación o fabricación de pruebas físicas. Y cito, el gran jurado además presenta que Amber Johnson
aproximadamente el día 7 de mayo de 2025, sabiendo que una investigación o procedimiento oficial estaba pendiente o en curso, es decir, una investigación sobre la muerte de Jennifer Cleveland. Elaborar, presentar o utilizar un registro o documento, es decir, un registro o documento que contiene las siguientes notas adicionales, y agregar electrolitos TPN 10 mililitros y con fecha del 10 de junio de 2023, con conocimiento de su falsedad y con la intención de afectar el curso o resultado de la investigación o procedimiento oficial. Esa es una acusación bastante seria. Ahora, investigamos el caso que se mencionó aquí, Cleveland y otros contra McKesson y otros. Así que, al parecer, la familia sobreviviente de Jennifer demandó a McKesson Medical Surgical. Esta es una empresa que ayuda a distribuir medicamentos y suministros como electrolitos para nutrición parenteral total. Aquí hay otros demandados señalados, el Dr. Gallagher, el Lux Med Spa y la propia Amber Johnson. Y la demanda original del demandante, que se presentó en enero de 2025, nos da un poco más de información sobre Lux Med Spa. Cito, según la petición, la acusada Amber Johnson, según se tiene entendido, es una exasistente de maestro que, aproximadamente en la primavera de 2023, tuvo la idea de abrir un spa médico, sin dejarse desanimar por su falta de educación médica, capacitación médica, licencia o incluso por el hecho de que los no médicos no pueden ser propietarios mayoritarios de este tipo de establecimientos. Johnson consiguió un contrato de arrendamiento en Wortham, Texas. Ella formó Lux Med Spa por Amber Johnson, LLC, el 12 de abril de 2023 y realizó una gran inauguración el mes siguiente. Por cierto, estas son solo las acusaciones, pero continúa. Según la ley de Texas, un médico debe ser el propietario mayoritario de un spa médico y el spa debe formarse como una organización profesional, como una PA, asociación profesional, PLLC, compañía de responsabilidad limitada profesional, o PC, corporación profesional. Cuando Johnson formó Lux Med Spa, se constituyó como una LLC, compañía de responsabilidad limitada, y ella fue identificada como la única propietaria. Ahora, el escrito también proporciona más información sobre la presunta conexión de Gallagher con el negocio. Cito, a través de un amigo en común, Johnson se acercó al doctor Michael Gallagher para que fuera el director médico de Lux Med Spa. El acusado, el doctor Gallagher, supuestamente aceptó actuar como director médico, aunque nunca firmó el acuerdo como director médico con Lux Med Spa y trabajaba y residía a más de 100 millas de Wortham, Texas. Ahora, según esta demanda, Gallagher solo visitó el spa en sí, ese lugar 3 veces. Y ahí es donde entra McKesson. Cito, cuando la acusada Amber Johnson abrió el Lux Med Spa, ella y el Dr. Gallagher se acercaron a McKesson para establecer un portal en línea a través del cual Johnson, una persona sin educación ni capacitación médica, pudiera ordenar medicamentos peligrosos con receta para que se enviaran directamente al Lux Med Spa. Ahora, la siguiente parte de la demanda se pone un poco técnica, pero es importante entender el tipo de medicamento con el que, al parecer, Johnson estaba tratando, a pesar, de nuevo, de la acusación de que no tenía experiencia médica. Cito, utilizando el portal de pedidos de McKesson, la acusada Amber Johnson ordenó electrolitos para nutrición parenteral total, electrolitos NPT, para que se enviaran directamente al Lux Med Spa. Los electrolitos TPN están destinados a ser administrados junto con suplementos de nutrición parenteral total, también conocidos como alimentación intravenosa, para proporcionar nutrición a pacientes que no pueden consumir alimentos y nutrientes por vía oral. De hecho, el prospecto de Pfizer, que acompaña a los electrolitos TPN distribuidos por McKesson, indicaba que los electrolitos TPN deben diluirse en una solución TPN antes de su administración. Los electrolitos TPN no están destinados a ser incluidos en un cóctel intravenoso. Cito,
Para garantizar la seguridad del paciente, las infusiones de nutrición intravenosa, especialmente cuando se agregan electrolitos, deben administrarse en un entorno hospitalario altamente monitoreado donde haya equipo de resucitación, de emergencia y personal capacitado disponible. El LuxMed Spa no era una instalación de atención médica, no empleaba proveedores de atención médica capacitados y no contaba con equipo de resucitación de emergencia. La petición continúa. Cito: el abogado de la señorita Johnson indicó que Jennifer perdió el conocimiento, se desplomó al suelo y no tenía pulso. Cuando posteriormente se encontró la bolsa de suero, estaba vacía, lo que refleja que los electrolitos, que debían ser administrados en una solución TPN durante 8 a 12 horas, fueron administrados por Amber Johnson a Jennifer Cleveland en menos de 30 minutos. Y la demanda alega que McKesson creó un sistema que facilitó tanto el envío de medicamentos peligrosos, siendo una de las afirmaciones que la muerte es una consecuencia previsible de enviar electrolitos TPN a un spa médico. Incluso la Junta Médica de Texas, que investigó la muerte de Jennifer, concluyó que los electrolitos TPN no tienen ningún uso conocido ni indicación médica en un entorno de spa médico. Así que todas las partes están siendo demandadas individualmente por negligencia. Los demandantes también presentaron una demanda por responsabilidad médica. La familia está buscando $1 millón o más en daños y perjuicios, cito, como resultado directo y próximo de la negligencia de LuxMed Spa, como se menciona aquí. Jennifer Cleveland falleció y los demandantes, tanto en su capacidad individual como representativa, experimentaron y continúan experimentando la pérdida emocional de una esposa y madre, su amor, consuelo, compañía y su apoyo financiero. Por cierto, McKesson intentó que esta demanda fuera desestimada, pero no funcionó. Un juez rechazó esa solicitud. Según el expediente judicial, el caso sigue en curso. Está programado para un juicio conjurado este otoño. Volviendo al caso penal actual, mencioné que los cargos contra el Dr. Gallagher son similares a los de Johnson, pero él también enfrenta cargos por supuestamente permitir que Johnson usara su licencia médica. También está acusado de ayudarla e instigarla. Por ejemplo, así es como se lee el cargo 19. Cito: el gran jurado además presenta que Michael Gallagher, el día 10 de julio de 2023, entonces y ahí, ejerció la medicina en violación del Código de Ocupaciones de Texas, al ayudar directa o indirectamente o instigar la práctica de la medicina por parte de una persona, es decir, Amber Johnson, quien no tiene licencia para ejercer la medicina otorgada por la Junta Médica de Texas. Y después de la muerte de Jennifer, el panel disciplinario de la Junta Médica de Texas ordenó la suspensión temporal de la licencia médica de Gallagher, diciendo que sus acciones representaban una amenaza para la seguridad de la gente de Texas. Ahora su licencia fue restituida. Se impusieron condiciones estrictas. Según el sitio web de la Junta Médica de Texas, no se le permite supervisar ni delegar, cito, facultad para prescribir a personas como médicos, asistentes o enfermeros. Y tuvo que someterse a monitoreo y participar en una clase sobre supervisión médica. Por cierto, el SPA ya cerró. Quiero que sepas que hay buenas noticias que surgieron de esta tragedia. Quiero decir, es difícil encontrar algo bueno en eso, pero la ley de Jennifer entró en vigor en septiembre de 2025. Requiere que todos los tratamientos intravenosos en el estado de Texas sean administrados por un profesional con licencia. Los grupos de defensa y los legisladores detrás del proyecto de ley esperan que esto haga que los centros de terapia intravenosa en todo el estado sean más seguros. Pero mira, Gallagher y Johnson podrían enfrentar décadas en prisión si son declarados culpables de estos cargos. Y quiero entender un poco más sobre el caso penal, sobre el caso civil, sobre cómo podrían estar relacionados. Vamos a profundizar en eso. Bien, quiero hablar un poco más sobre esto. Y quiero invitar a Aliyah Roberts, quien es abogada litigante especializada en todos estos diferentes tipos de demandas. Sin embargo, tengo curiosidad. Este es un tipo de caso diferente, ¿verdad? O sea, ¿ves acciones como esta tanto desde un punto de vista civil como desde un punto de vista penal? ¿Has visto algo así?
Gracias por invitarme, Jessie Weber. Como dijiste, normalmente lo he visto desde el punto de vista de litigios civiles, pero rara vez lo he visto desde el punto de vista penal. Me interesó mucho ver y leer las diferencias entre las denuncias. También me llama la atención que realmente acusaron a ambos acusados de asesinato. Homicidio durante la comisión de un delito grave, ¿verdad? O sea, no es como si fuera intencional, como si hubieran planeado matar a Jennifer, sino que es la idea de que intencionalmente estaban cometiendo un delito grave, ¿verdad? La idea de administrar esto cuando no debían administrarlo y que ella muriera. ¿Eso te parece inusual? Creo que dadas las circunstancias no lo es. Y también, como sabemos, a veces la fiscalía quiere enviar un mensaje, ¿verdad? Y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Esto es un comportamiento criminal. Podemos imputarlo conforme al Código Penal de Texas. Por lo tanto, deberíamos prohibir que otras personas que estén pensando en hacer este tipo de comportamiento o que ya estén involucradas en este comportamiento lo hagan. Déjalo, detén lo que estás haciendo y sal de aquí porque puedes ser acusado penalmente. ¿Qué tendría que considerar un jurado? ¿Qué tipo de pruebas tendrían que presentarse si estamos hablando de homicidio durante la comisión de un delito grave, homicidio involuntario o homicidio por negligencia criminal? Correcto. Entonces, número uno, tenemos que ver la intención, ¿verdad? Tenemos que analizar el elemento de la mens rea. Por supuesto, no tenemos que argumentar la intención en el caso de homicidio involuntario porque tenemos el delito grave, ¿cierto? Tenemos la intención de ejercer la medicina sin licencia, ¿verdad? La intención de administrar medicamentos sin ser una profesional médica con licencia. Así que en ese punto, todo lo que el jurado necesita saber es que estas personas no son doctoras, no son enfermeras prácticas con licencia ni enfermeras profesionales con licencia. No tienen formación médica, aparte de que son asistentes o tal vez algo relacionado con el ámbito de los spas. Y una vez que tienes ese aspecto de delito grave, una vez que tienes ese aspecto junto y alguien falleció, ¿verdad? Como resultado de esto hay una víctima y la víctima ya no está viva. Así que creo que proporcionar esa evidencia de que no tienen la formación médica necesaria y también mostrar que el comportamiento en el que participaron causó la muerte de esta persona. Eso es realmente lo que el jurado necesitará saber. La imprudencia y la negligencia son un poco diferentes, pero si estás alegando que estabas haciendo algo para lo que no tenías autorización, eso es bastante peligroso. Creo que podrías marcar esas casillas. Por supuesto, creo que es un poco diferente, ¿verdad? Porque obviamente, como dijiste, la imprudencia y la negligencia son diferentes. Creo que fue inteligente acusar por ambas. Porque si dices, oh, no hubo desprecio, porque si yo soy, ya sabes, estas personas, si yo soy la acusada, diría que he realizado esta terapia muchas veces. Nadie ha fallecido. Y creo que dijeron que había un vapeador en el sostén de la persona cuando le estaban dando RCP. Así que van a intentar decir que, oh, bueno, el vapeo tuvo algo que ver con eso. Pero al final del día, si yo soy la defensa, voy a decir que he dado esta terapia muchas veces. Y como resultado, nadie ha fallecido nunca. Por eso podrían salirse con la suya con imprudencia, pero sigue habiendo negligencia porque, a pesar de que lo has hecho muchas veces, solo se necesita una vez. Y como vemos ahora, hubo una muerte. Así que sí, básicamente, o sea, sí, ese vaporizador es realmente interesante. Y para ser claros, ¿verdad? Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todavía tiene que presentarse evidencia aquí y ver cómo lo van a hacer. Me pareció interesante, si lo estoy leyendo correctamente, tal vez no, pero Jennifer murió en 2023. Este caso, de nuevo, según entiendo, se presentó ante el gran jurado en enero de 2026. ¿Por qué la demora? ¿Eso es inusual? ¿Es porque es un caso complejo? Podría haber muchas razones, ¿verdad? Creo que decidir si vamos a proceder penalmente definitivamente puede influir en asegurarse de tener toda la evidencia necesaria que se necesita para presentar ante un gran jurado. Podría ser algo tan simple como que hubo piezas clave de evidencia que se retrasaron y querían asegurarse de tener esas piezas de evidencia para presentarlas ante el gran jurado. Podría haber sido algo en lo que, ya sabes, había asuntos entre bambalinas desde la perspectiva de la fiscalía, que no terminaba de decidir si debía dejarlo como un caso civil o presentar cargos penales. También podría haber sido algo tan simple como la familia presionando. Tal vez la fiscalía originalmente decidió que no iban a presentar cargos penales basándose en la información que tenían en ese momento. Y tal vez, a medida que la información siguió desarrollándose y continuaron recibiendo más pruebas, entonces determinaron proceder con cargos penales. Se informa que Jennifer firmó un formulario de consentimiento. Si ese es el caso, ¿qué implica eso en términos de responsabilidad, tanto en un contexto civil como penal? Desde ambos contextos, los acusados van a argumentar que ella renunció a cualquier derecho que tenía como resultado de firmar esta exención específica, que ya sabes, renunciaste a tu derecho a una demanda, renunciaste a tu derecho a cualquier tipo de cargos relacionados con un litigio civil. Sin embargo, en el ámbito penal, esa exención, aunque estoy segura de que los acusados la presentarán, esa exención no significa nada.
Firmé una exención para no demandarte, pero ahora ya no estoy viva. Así que incluso si firmo este formulario, estoy segura de que nadie podría estar de acuerdo en que estoy renunciando a mi derecho a algún tipo de reparación como resultado de esto, de morir como resultado de este tratamiento. O también el argumento, consentí según los hechos que se me presentaron en ese momento. Si hubo información que supuestamente se ocultó, eso podría ser una forma de librarse de esa renuncia. Pero ¿cuál es generalmente la línea entre la mala praxis médica? Hemos visto varios de estos casos antes, ¿verdad? Donde alguien va a algún procedimiento y algo sucede. Si sobreviven, quedan traumatizados por eso, resultan heridos por eso, pueden presentar una demanda. Si no sobreviven, incluso los familiares que quedan pueden presentar una demanda por mala praxis médica, una demanda por muerte, por negligencia, frente a una acción penal. ¿Dónde está esa línea? ¿Quién la determina? Entonces, en cuanto a la mala praxis médica, lo primero es que es civil, ¿verdad? La mala praxis médica es un litigio civil. Entonces, cuando hablas de mala praxis médica, estás preguntando si las acciones que tomaron los profesionales médicos no cumplieron con el estándar de atención médica. Y lo que eso significa es que como médicos en ejercicio tenemos un deber hacia nuestros pacientes. Hay ciertas pautas que deben seguirse en todo momento porque los profesionales médicos hicieron un juramento. Así que si la atención que estás brindando, también conocida como las acciones que estás realizando en esta persona, resulta y cae por debajo del estándar de atención. Lo que significa que no todos los doctores estarían de acuerdo en que, si tuviéramos a este mismo paciente en estas mismas circunstancias, no habríamos realizado cierto comportamiento. Así es como llegamos a un punto de mala praxis. Ahora, cuando hablamos del aspecto penal, decimos que estas personas incumplieron la ley, ¿verdad? La razón por la que creo que esto llega a la vía penal es porque estas personas estaban practicando la medicina sin tener la licencia adecuada que necesitaban para ejercer la medicina. Entonces ahora el aspecto del delito grave es que estoy practicando la medicina sin tener las credenciales necesarias. Y como resultado de mi comportamiento, de las acciones que tomé, ahora alguien lamentablemente ha perdido la vida. Y así es como entramos en el aspecto penal. Parece que muchos de los cargos y gran parte de la posible evidencia están entrelazados entre Johnson y Gallagher. ¿Ves un escenario en el que, si se determina que son culpables, los sean ambos? ¿O ves escenarios en los que uno tenga más responsabilidad, potencialmente más responsabilidad que el otro? Dime qué piensas si podrían ver diferentes resultados potenciales para estos acusados. Bueno, depende de cómo los acusados, ya sabes, también preparen su caso, ¿verdad? Suponiendo que ambos tengan abogados individuales, si van a echarse la culpa mutuamente, ¿verdad? Uno dirá, como creo que Gallagher es el supervisor. Él dirá, bueno, yo no estaba al tanto del comportamiento en el que se estaba incurriendo. Yo no verifiqué esa información. Yo no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Por lo tanto, no debería ser responsable porque no participé específicamente en ese comportamiento. Pero podría haber otro punto de vista donde dirán que, bueno, yo estaba supervisada por Gallagher porque Gallagher me dijo cómo hacer todo esto, cómo llevarlo a cabo realmente. Él me dijo lo que se suponía que debía hacerse y yo acudí a él para obtener información. Y además hubo una parte clave cuando se modificaron las notas. Creo que las notas en el expediente fueron modificadas y no sé cómo se va a determinar quién hizo específicamente esas modificaciones después de que la víctima falleció. La señorita Cleveland falleció. Ellos regresaron al expediente y empezaron a manipular el expediente médico, después de los hechos. Así que, dependiendo de si se puede determinar quién estaba haciendo eso, eso también podría implicar a ambos acusados para que ambos sean responsables. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la conexión entre la demanda y el caso penal? Porque a veces, y corrígeme si me equivoco, si tienes acusados en común, no podrías suspender o pausar el litigio mientras el caso penal sigue su curso. ¿O cómo funciona? Absolutamente, Jesse. Tienes razón. Lo penal, ya sabes, normalmente los casos penales se juzgan primero porque como resultado de un caso penal, la persona, ya sabes, potencialmente puede perder su libertad, ¿verdad? En cuanto a ir a la cárcel, ya no tienes derechos. Entonces, como tus derechos y tu libertad están en juego, normalmente los casos penales van primero porque los casos civiles tienen que ver con dinero. Y además, no quieres decir nada que pueda poner en peligro tus derechos en el juicio penal, ¿verdad? Quiero decir, porque hay más maneras de obligarte a testificar en un caso civil. Y no quieres decir nada que pueda usarse en tu contra y violar tu derecho a no incriminarte en un caso penal. Así que existe la posibilidad de que esto sea así. En otras palabras, veremos el resultado del caso penal antes de ver el caso civil.
Y lo que sea que pase en el caso penal no necesariamente dicta lo que pasaría en el caso civil. Son estándares diferentes, ¿verdad? Por supuesto. Y eso es lo que iba a decir, Jesse. Aquí tenemos dos estándares diferentes, ¿verdad? Para lo penal tenemos más allá de toda duda razonable y para lo civil tenemos preponderancia de la prueba. Así que aquí hay dos estándares diferentes. Uno es mucho menor, por eso estoy casi 100% segura de que el caso penal avanzará primero. Por cierto, la idea, ya lo mencioné antes, de que el panel disciplinario de la Junta Médica de Texas suspendió temporalmente la licencia médica de Gallagher. Luego la restablecieron, le pusieron condiciones estrictas. Ese es un hecho que será relevante tanto para los casos civiles como para los penales. Por supuesto. Y como mínimo, en la medida en que se use para mostrar que esta persona tuvo problemas con su licencia, ¿verdad? Eso puede ser algo tan pequeño que luego diremos, bueno, por supuesto que tienen problemas con su licencia porque no necesariamente estaban cumpliendo con el estándar de cuidado. Así que ese es un argumento que puede presentar la fiscalía. Definitivamente estoy revisando los plazos en los que, por supuesto, tiene que haber algún tipo de acción disciplinaria que se inicie o comience antes de que se tome la decisión final. Así que si yo soy la fiscalía, estoy revisando qué tipo de información tenían al principio para iniciar la acción disciplinaria. ¿Y sucedió antes de mi demanda o sucedió durante esta demanda? ¿O sucedió después de la demanda para determinar la línea de tiempo y decir que tal vez esta persona no debería haber estado practicando la medicina mucho antes de que la señorita Cleveland falleciera? Por cierto, solo para terminar con esto, ¿qué opinas de la ley de Jennifer? Entró en vigor en septiembre de 2025. De nuevo, requiere que todos los tratamientos intravenosos en el estado de Texas sean administrados por un profesional con licencia. De hecho, me pregunto si mucha gente ve esto y dice, ¿acaso no era así? ¿Eso no era lo que estaba pasando? Soy una de esas personas, Jessie. Yo diría lo mismo. Bueno, ¿por qué no siempre se requería eso? Especialmente cuando mucha gente oye spas médicos y piensa que solo es para cosas como el Botox o cosas así. Pero incluso cosas como el Botox, incluso cosas como la terapia intravenosa, que parecen muy simples, esto sigue siendo medicina, ¿verdad? Sigue siendo una práctica médica. Todavía tiene que haber una persona que tenga una licencia para saber realmente cuánto medicamento administrar y no, desafortunadamente, causar que alguien pierda la vida. Alia Roberts, nos das mucho en qué pensar. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Siempre lo aprecio. Siempre es un placer, Jesse Weber. Gracias por invitarme. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme, en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 p.m. Hora del Este. Nos vemos la próxima vez, amigos.